Buenos días. Como parte de nuestra formación académica en la Maestría en Ingeniería de Procesos, hemos realizado el siguiente proyecto final en la materia de termodinámica, el cual consta de un análisis termodinámico de procesos aplicado a un circuito de producción de amoníaco. El equipo está conformado por los alumnos de Mayri Salinas Camacho, Cristian Montiel Sandoval y Emanuel Salazar Cuevas. Antes de comenzar, hay que tener en claro que la relación entre termodinámica y simulación de procesos en ingeniería y ciencias aplicadas es esencial para la eficiencia y la innovación en sistemas complejos. La termodinámica, fundamentada en la física, proporciona conceptos clave para entender la dinámica de energía y materia en diversos contextos. Sin embargo, la complejidad real de los sistemas requiere más que ecuaciones teóricas. La simulación de procesos mediante modelos computacionales dinámicos impulsados por algoritmos avanzados traduce principios teóricos en escenarios prácticos. Esta relación sinérgica no solo enriquece la comprensión de fundamentos térmicos o físico-químicos, sino que también impulsa la innovación y mejora continua en áreas como la generación de energía y optimización de procesos químicos. En este proyecto exploraremos cómo esta convergencia guía la ingeniería moderna y la ciencia aplicada, impulsando la eficiencia operativa y la construcción de sistemas resilientes y sostenibles en entornos complejos y dinámicos. Ahora hablemos un poco sobre el primer simulador, que es DWSIM. En el dinámico campo de la ingeniería de procesos, la simulación se ha vuelto esencial para el diseño y la optimización de sistemas industriales. DWSIM, o Dynamic Workbench for Simulation of Industrial Processes, es un simulador de procesos químicos de código abierto. Ha surgido como una herramienta destacada. Inicialmente concebido para abordar la necesidad de una solución eficiente y accesible en ingeniería de procesos, DWSIM ha ganado prominencia como un simulador de código abierto, citado en numerosas publicaciones científicas. Su versatilidad se extiende desde la simulación de reactores químicos hasta el diseño y optimización de unidades de destilación. Evidenciando su capacidad en el cálculo de modelos de simulación, la naturaleza del código abierto de DWSIM ha facilitado su adaptación para abordar situaciones específicas en la industria, consolidándolo como una opción destacada en el panorama de la simulación de procesos. Ahora hablemos un poco del simulador COCO. En su versión 3.7 es un simulador de procesos químicos gratuito y de código abierto, diseñado por Asterchen con respaldo de Chenset para extracción, destilación y absorción. Utiliza el enfoque modular de Computer Aided Process Engineering, con operaciones unitarias, paquetes termodinámicos y un modelo iterativo simultáneo. Los diagramas de flujo de COFE son sistemas secuenciales en un modo estacionario. Los usuarios pueden ajustar parámetros bajo el estándar de K-Open, y la librería de datos termodinámicos y el banco de compuestos químicos utilizan CHEMS. Destaca por exportarse a más de 100 propiedades, incluyendo modelos de coeficientes básicos en química cuántica. Ahora hablemos sobre los paquetes termodinámicos que se seleccionaron para este proceso. El primero es Penn-Robinson. La ecuación de Penn-Robinson fue diseñada para proporcionar parámetros precisos basados en factores críticos y el factor acéntrico, mejorando la exactitud en cálculos como el volumen. Aplicable a todas las propiedades de fluidos en procesos naturales de gases, ofrece resultados similares a la ecuación de Swabber-Reed-Schwann, pero con mayor precisión en regiones críticas. Abarca un amplio rango de condiciones de operación y sistemas, siendo un compromiso óptimo entre complejidad de cálculo y precisión. Recomendada especialmente para aplicaciones en petróleo, gas y petroquímica. La ecuación es la que pueden ver en la pantalla. El segundo paquete termodinámico que se optó por utilizar es Swabber-Reed-Schwann. La ecuación de Swabber-Reed-Schwann, o SRK, es una modificación de la ecuación de Reed-Schwann, que incorpora el factor acéntrico en la estructura molecular de un fluido para mejorar la precisión de los resultados. Aunque tiene limitaciones en grandes intervalos de presión y temperatura, ofrece buenos resultados cuando se trabaja con altas presiones y altas temperaturas.
Tanto la ecuación de SRK como la de Penrose-Robinson generan propiedades de equilibrio y termodinámica, siendo la última preferida en la bibliografía consultada debido a su recomendación general para diversas aplicaciones en petróleo, gas y petroquímica. La ecuación de Soberle-Redstone es la que se presenta en la pantalla. Los dos paquetes termodinámicos que seleccionamos fueron Advanced Penrose-Robinson y Uniquark. En la ocasión de Advanced Penrose-Robinson se sugieren modificaciones con respecto a Penrose-Robinson y se utiliza una regla especial de mezclas para el cálculo del exceso de traslación de volumen. Estas modificaciones proporcionan una mejor forma de calcular la densidad tanto como en vapor y líquido y son necesarias en la proximidad del punto crítico. El volumen correcto es dado por la ecuación que podemos ver en la imagen. Ahora, el modelo termodinámico de Uniquark. Este modelo es utilizado para el cálculo de la energía libre excesiva y los coeficientes de actividad de gases y líquidos. Se emplea en sistemas poco ideales con bastante buen resultado. A pesar de esto, la bibliografía no recomienda esta clase de paquetes termodinámicos, ya que para un mejor cálculo se debe combinar con otro tipo de ecuación de estado. Este paquete termodinámico lo seleccionamos para destacar el contraste entre las ecuaciones dadas por la bibliografía y unas que no. Ahora hablemos sobre la descripción del problema. El problema se centra en el proceso de fabricación de amoníaco, una materia prima crucial en la producción de ácido nítrico y fertilizantes. El proceso consta de varios circuitos y este proyecto se enfocará en el circuito de síntesis de amoníaco. Aquí se procesa el gas de síntesis compuesto principalmente por hidrógeno y nitrógeno, con la presencia de trazas de otros gases. El circuito incluye un tren de refrigeración, separadores, un sistema de compresión y el reactor convertidor, donde tiene lugar la reacción fundamental de síntesis de amoníaco. Este paso es esencial para la producción eficiente de amoníaco en el proceso global. La estequiometría de la reacción es la entrada de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno y esto produce 2 moléculas de amoníaco. La metodología para realizar la simulación del proceso tanto en DWSIM como COCO fue la siguiente. En primer lugar, se seleccionan los componentes del proceso, en este caso metano, amoníaco, nitrógeno, hidrógeno y argón. Posteriormente se seleccionan los paquetes termodinámicos previamente elegidos, que en esta ocasión fueron Penrose-Robinson 1978, Penrose-Robinson Advanced, Uniquark y SRK. Después se elige el sistema de unidades más apropiado y se finaliza manteniendo la configuración de comportamiento predeterminada de la simulación. Una vez finalizada la configuración básica de la simulación, se procede a configurar la reacción del amoníaco. Para ello, en cada uno de los simuladores se especifican los coeficientes estequiométricos, considerando positivos los productos y negativos los reactivos. También se indica la fase de vapor y el porcentaje de conversión del hidrógeno. Una vez realizado esto, se pueden colocar cada uno de los flujos y equipos del proceso, tales como compresores, intercambiadores de calor, reactores, mezcladores, divisores y separadores. Después de ello, se pueden configurar las condiciones de presión, temperatura y composición indicadas en las condiciones de diseño. Para finalizar, y solo en DWSIM, se coloca un recirculador. Una vez terminado esto, es posible visualizar los resultados de ambos simuladores mediante tablas. Así es como se observa el resultado de la simulación en DWSIM, donde podemos observar que la interfaz es muy amigable, sobre todo en la parte gráfica de los equipos. No hay necesidad de poner líneas de energía o de información, ya que solo basta con dar doble clic en cada línea para observar sus datos termodinámicos. Para el caso de COCO, la simulación es un tanto más compleja, ya que aquí se requiere poner entre cada línea una unidad de medida. A dichas unidades se les agrega también una línea de información que va conectada a una calculadora. En esta calculadora se agregan fórmulas que nos permiten conocer entalpías,
eficiencias de los equipos, etc. En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos mediante DWSIM. A la derecha se muestra una tabla con los valores de temperatura y presión en las corrientes de interés, así como los porcentajes de error con respecto a las condiciones de diseño. Tal como se observa, con el paquete termodinámico SRK se obtuvo un error promedio de 0.185% para la temperatura y 0.018% para la presión. A la izquierda puede observarse un resumen con los errores promedio obtenidos en los 4 paquetes termodinámicos. Nótese que los errores son bastante similares entre sí y podrían considerarse despreciables en todos los casos. Sin embargo, UNIQUAC fue en este caso el paquete termodinámico menos preciso. A comparación de DWSIM, donde el paquete que tuvo los menores porcentajes de error fue SRK, en el caso de COCO es el paquete Penn-Robinson 78, donde obtenemos los porcentajes más pequeños. Como podemos observar en la tabla, para el caso de la temperatura, el promedio fue de 0.08% de desviación. En este caso es importante considerar que las causas son porque algunas corrientes no se pueden controlar, ya que son el resultado de la unión de dos corrientes. Este podría ser, por ejemplo, el caso de la línea 17, la cual resulta de un mezclador donde entran las líneas 16 y 31. También es importante considerar aquellas que pasan a través de una válvula, en donde además de haber una caída de presión, se da un cambio ligero en la temperatura, y también en el caso del compresor, la línea que entra sufre una pequeña desviación con respecto a los datos de la literatura, debido a que aquí se debe hacer un cambio en la eficiencia a manera de que este valor se vaya acercando lo más que pueda, aunque no queda exactamente igual. En el caso de la presión, tenemos un porcentaje del 0%, y esto es debido a que en COCO tenemos la ventaja de que en los compresores y en otros equipos se puede especificar cuál es la presión de salida. El segundo mejor paquete termodinámico es Penn-Robinson predictivo, ya que tiene una temperatura también bastante cercana a los datos de la literatura, siendo 0.09% la desviación, es decir, 0.01 más que Penn-Robinson 1978. En el caso de la presión, nuestro error también es del 0%. Para los demás paquetes, podemos observar que en UNIQUAC la temperatura tiene un porcentaje más alto, alcanzando 0.16%, aunque en la presión igual se considera un 0% de error. Finalmente, para SRK vemos que la temperatura en sí tiene el menor porcentaje de error, que es 0.07, pero aquí sí tenemos una ligera desviación en la presión del 0.04%. En la siguiente tabla se muestra el calor transferido calculado en los equipos del proceso de DWSIM. Hay un comparativo con los 4 paquetes termodinámicos utilizados. En la zona inferior se observa el error promedio obtenido. Nuevamente, SRK tiene el menor error con un 11%. Penn-Robinson 1978 y Penn-Robinson Advanced tienen errores bastante cercanos también. Y por segunda ocasión, el paquete termodinámico UNIQUAC tiene el mayor error porcentual con un 20.5%. Continuando con el análisis del calor transferido en los intercambiadores del tren, o también conocidos como enfriadores, vemos que para el caso de COCO tenemos 2 paquetes termodinámicos cuyo promedio es igual y es el menor de los 4 analizados. Estos paquetes son Penn-Robinson 1978 y Penn-Robinson predictivo. En ambos se obtiene un 8% de error a comparación de los datos de nuestra bibliografía, y en el caso de UNIQUAC se obtiene el promedio de error más alto, siendo un 25%. Por su parte, SRK tiene un promedio entre los 2 mejores paquetes y UNIQUAC, siendo el error de 15%. En general podemos observar que en COCO tenemos un apego más cercano a los datos, ya que en el caso de DWSIM, el mejor paquete presentó un error de aproximadamente el 11%, es decir, un 3% más que en COCO. Volviendo a los resultados obtenidos en el simulador DWSIM, se muestra la siguiente tabla, con una comparativa de la estimación de los flujos molares en cada uno de los 4 paquetes termodinámicos seleccionados. Los flujos molares se encuentran en kilomol por hora, y el error promedio calculado inferior fue para UNIQUAC y Penn-Robinson Advanced con un 0.41% de error.
mientras que los paquetes termodinámicos menos precisos en esta ocasión fueron SRK y Penn Robinson 1978, con un error promedio de 1.82% y 1.81% respectivamente. En general, los resultados obtenidos en los 4 paquetes termodinámicos en este cálculo se consideran despreciables. Continuando con los flujos molares de las principales corrientes del circuito, podemos observar que el coco nuevamente es Penn Robinson 1978 el paquete que tiene el porcentaje de error más pequeño del 0.31%. Posteriormente le sigue el Penn Robinson predictivo con el 0.39% y SRK con 0.47%. Nuevamente Uniquark presenta un porcentaje de error muy alto del 24.23%. Y de acuerdo a los datos que vemos en la tabla, este error se obtiene principalmente en las corrientes 27-28, las cuales, de acuerdo al circuito, corresponden a 2 corrientes líquidas que salen de 2 tanques flash. Recordemos que Uniquark es un paquete que está más adecuado a lo que son los gases en lugar de los líquidos. Esta es una de las posibles razones por las cuales tenemos esta desviación tan alta. La siguiente tabla muestra el flujo molar de cada especie en kmol por hora obtenidas en DW5 en el paquete termodinámico SRK. Este mismo análisis se realizó con los otros 3 paquetes termodinámicos restantes. En general se obtuvo un error bastante aceptable. En la siguiente tabla podemos observar los flujos molares de cada componente y en esta ocasión estamos presentando los obtenidos con el paquete Penn Robinson 1978, ya que, como vimos en las tablas anteriores, es este el que presenta un mejor ajuste a los datos de la bibliografía. Y bien, en la tabla se desglosa los flujos para cada componente, que son hidrógeno, nitrógeno, metano, argón y amoníaco, y finalmente el flujo total de la corriente, los cuales se ajustan bastante bien a los presentados en la bibliografía. En la siguiente tabla se muestran las variables de todas las corrientes del proceso de DW5. Las variables de interés en esta ocasión son temperatura en Kelvin, presión en bar, flujo molar en kmol por hora, densidad en kilogramos por metros cúbicos, entalpía específica en kilojoules por kilogramo, entropía específica en kilojoule por kilogramo Kelvin y fracción molar de vapor. En esta sección vamos a ver nuevamente las variables de todas las corrientes del proceso con los resultados de Penn Robinson 1978 en COCO. Los resultados, por cierto, son bastante similares a los que se obtuvieron en DW-SIM, a excepción de las entalpías específicas. Es importante recordar que cada simulador tiene su propia temperatura de referencia para hacer los cálculos de entalpías. Esa es la razón por la que hay mucha diferencia entre las que tenemos en COCO y las que tenemos en DW-SIM. Esto no significa que estén erróneas, simplemente es por efectos de la temperatura de referencia. Vamos a hacer aquí también una pausa para observar cómo se comportan estas variables en función de la temperatura y de la presión. Tomando como ejemplo las corrientes 1 y 2, podemos observar que tienen la misma temperatura y la misma presión, sin embargo su densidad es bastante diferente. Si nos guiamos de las fracciones molares, veremos que la corriente número 1 tiene una fracción molar de vapor 0, es decir, es completamente líquida, mientras que la corriente número 2 es completamente vapor. Esto es porque estas dos corrientes corresponden a un flash y, bueno, recordemos que los gases son muchísimo menos densos que los líquidos. Ahora vamos a tomar como referencia las corrientes 3, 4 y 5, las cuales son completamente vapor. Vemos que en la corriente 3 tiene una temperatura de 293.8 Kelvin y 17.36 bar, con una densidad de 8.44 kilogramos por metro cúbico. Si comparamos esta corriente con la número 4, donde se tiene un aumento en la temperatura, recordemos que la temperatura cuando crece favorece que la densidad se vuelva menor, pero en esta ocasión está acompañada de un aumento en la presión. Es por eso que la densidad, en lugar de hacerse más pequeña, se hace más grande. Ahora, observando el comportamiento de la corriente 5, vemos que tiene una presión bastante similar a la 4, pero en esta ocasión la temperatura disminuye. Esa es la razón por la cual la densidad incrementa hasta 52 kilogramos por metro cúbico. Esto quiere decir que un aumento de la temperatura favorece
un incremento en la densidad, pero si la presión también incrementa, puede contrarrestar que la densidad aumente y provoque que disminuya, al igual que un descenso en la temperatura. Lo anterior lo podemos confirmar gracias a las corrientes 8 y 9, en donde la presión es bastante similar, pero con una diferencia de la temperatura. Si observamos en los valores de la densidad, en la corriente 8 tenemos 76.12 kilogramos por metro cúbico, pero al tener un descenso en la temperatura, ahora tenemos una densidad de 81.58 kilogramos metros cúbicos. Y como observamos en la fracción molar de vapor, este disminuye de 0.95 a 0.85. Es decir, este descenso en la temperatura favorece la formación del líquido. Pasando a la siguiente tabla, en la cual observamos el cálculo del trabajo del compresor del cuarto paso, vemos los resultados tanto en DWSIM como en COCO para lo que es el trabajo y la eficiencia. En el caso del trabajo, observamos que los valores son muy cercanos tanto en DWSIM como en COCO para los 4 paquetes y el porcentaje de error aproximado entre cada uno es del 5.3%. Recordemos que en el caso de las eficiencias fue necesario hacer un ajuste en dicho valor para cada paquete, de tal manera que obtuviéramos una temperatura bastante cercana a la que se tenía en la bibliografía. De este caso obtenemos los siguientes porcentajes en los 4 paquetes y de igual forma vemos que las variaciones son muy pequeñas, son menos del 1.5%. En esta sección podemos ver el calor que se obtuvo en el reactor de conversión para que se llevara a cabo la producción de amoníaco en los 4 paquetes. En conclusión, en este trabajo, en el cual se realizó un amplio análisis del proceso de obtención de amoníaco mediante el uso de software de simulación, todo esto desde el punto de vista de la termodinámica, se ha logrado demostrar que realmente existe una conexión bastante significativa entre la termodinámica y la simulación de procesos, ya que se ha logrado poner en práctica los fundamentos de la física, los cuales han sido una guía para comprender las bases de estos procesos. De igual manera, podemos afirmar que la simulación de procesos ha sido una herramienta de trabajo altamente eficiente, la cual ha podido satisfacer las necesidades requeridas durante ese trabajo gracias a la gran variedad de funciones que se pueden encontrar en estos recursos, los cuales han sido capaces de llevar a la simulación un proceso altamente complicado para su análisis y así poder trabajar en las eficiencias requeridas, incluso para poder mejorarlas de una manera bastante económica, ya que hoy en día existen recursos de manera gratuita los cuales son bastante competentes frente a versiones de costo. Así, estos simuladores brindan una visión de lo que podría suceder en la realidad y así tener un punto de partida a la hora de trabajar de forma práctica, la cual podría significar en un ahorro económicamente hablando. Durante este trabajo se utilizó 2 softwares de simulación, los cuales fueron DWSIM y COCO. En el caso de DWSIM, se puede aseverar que es una herramienta bastante didáctica, la cual tiene una interfaz de trabajo bastante amigable y comprensible, lo cual es lo suficientemente intuitiva para poder realizar un trabajo de esta gama sin la necesidad de dominar el programa de una forma profesional, lo cual es de gran ayuda cuando las necesidades del problema se dificultan. También se debe mencionar que este simulador cuenta con una gran variedad de paquetes termodinámicos, los cuales en su mayoría son de uso libre, lo cual permite adaptar la simulación según sea el proceso químico que se desea trabajar. Esto lo hace una herramienta bastante completa para todo tipo de problemas, desde reacciones hasta trabajos con compuestos que requieren de algún paquete termodinámico específico, como lo fue en este trabajo. Sin embargo, también podemos concluir que a pesar de ser una herramienta bastante completa, tiene sus deficiencias a la hora de simular. Entre ellas, una de las más importantes a mencionar es que simula procesos que en la realidad sería imposible, como pasar vapor a través de una bomba. Debido a esto, se debe tener mucho cuidado y se debe verificar cada uno de los equipos que se ocupan durante la simulación. Una vez mencionado todo esto, la conclusión sobre ese simulador de uso libre es que es perfecto cuando se requiere realizar simulaciones de procesos, ya que es bastante completo y tomando en cuenta todas las precauciones debidas, los resultados de este programa ofrece
los resultados que este programa ofrece son bastante acercados a la realidad. Ahora, en el caso de Coco, este es un software un poco más complicado de utilizar, ya que su interfaz no es tan intuitiva como otros en el campo de la simulación, y su catálogo de paquetes termodinámicos es bastante limitado. Aún así, este simulador es bastante preciso a la hora de trabajar con diferentes tipos de procesos, lo cual lo hace una herramienta bastante completa. Y a diferencia de su contraparte, este programa tiene una advertencia cuando se intenta simular procesos que en la realidad es imposible, lo cual te brinda una mayor seguridad cuando se trabaja con él. En conclusión, se puede decir que es una gran herramienta de trabajo cuando de simulación de procesos se habla, sin mencionar que igual es un software de uso libre. Ahora, los paquetes termodinámicos adecuados para este trabajo fueron Penn Robinson y Zoe Reddy-Swan. Y esto se pudo demostrar ya que los resultados obtenidos con estos se acercaron más a la realidad, a diferencia de paquetes termodinámicos que no fueron diseñados para ser utilizados en procesos que no tengan que ver con petroquímica o más específico con una planta de amoníaco, como lo fue con el caso de Uniquac. Entonces, se concluye que los paquetes termodinámicos seleccionados pueden satisfacer este tipo de procesos tal como lo dice la bibliografía. Por último, los resultados obtenidos poniendo en práctica todo lo anterior mencionado, se ha llegado a concluir que tanto como en DWC y como en Coco son dos simuladores bastante eficientes cuando se intenta analizar una planta de producción de amoníaco. Cabe mencionar que a diferencia en los resultados entre ambos simuladores se debe a la cantidad de coeficientes que se utiliza cada uno en su código para cada paquete termodinámico. Pero tomando en cuenta que las diferencias no representan una cantidad significativa, se determina que tanto DWC como Coco son dos herramientas de simulación adecuadas para este tipo de proceso. Muchas gracias por su atención prestada.